Bien, vamos a ver si recuperamos la segunda parte que se había cortado y vamos a iniciar de nuevo en el sector de después de los contratos, no sin antes retomar esta idea de que el liberalismo exige permanentemente proteger unos derechos materiales que no siempre les han correspondido, si es que postulamos, perdón, que en algún momento existió algo como un estado de naturaleza. Digo, si entendemos que en el mundo moderno se habló del estado de naturaleza para constituir una sociedad civil eh, que pudiese proteger a, a esos hombres y mujeres viviendo en estado de naturaleza. Si partimos de ese lugar y pensamos que la democracia nació como una democracia liberal, lo cierto es que esta corriente de pensamiento, es decir, el liberalismo, se fue convirtiendo en un conjunto de ideas cada vez más salvajes para para las que resulta muy difícil encontrar soluciones coherentes. Bien, hasta ahí entonces los primeros contractualistas que se ocuparon de pensar cómo organizar la sociedad civil, aunque los tres hablaron desde el inicio del estado de naturaleza, es decir, el postulado básico era ese, partir de un estado de naturaleza, aunque su perspectiva luego sería distinta. Bien, vamos a tratar entonces de sintetizar lo que dijimos hasta ahora, porque es casi lo que nos ha quedado de estas posturas en las que la democracia se constituye bajo el ideario liberal. Entonces, hay quienes consideran que la sociedad civil es la esfera que queda fuera de la regulación estatal, es decir, el ámbito donde se desarrollan los conflictos sociales, económicos, ideológicos y religiosos, actividades previas a la institución del Estado, en las que el Estado solo media cuando es necesario, porque el Estado se constituye precisamente para eso, para garantizar el libre ejercicio de esas actividades. Bien, claramente estas son las creencias liberales. Mientras la sociedad civil es autorregulada, el Estado cuenta con los medios de coacción, el Estado en el sentido de sociedad política, que le permiten intervenir ante algún factor que amenaza el derecho a desarrollar esas actividades de manera libre. Se trata entonces de un Estado que se divide entre la regulación a modo de policía, cuya función es garantizar el libre ejercicio de las libertades, insisto, individuales. Es decir, el Estado es una institución que, desde su lugar de grupo político, ejerce el poder de policía, es decir, tiene poder de policía, aunque esto no implique tomar las armas, es decir, no es necesario que exista una represión, porque la dominación puede circular por otros carriles. ¿Sí? Por ejemplo, los carriles de las leyes que prohíben o permiten y otros tipos de dominación que no tienen que ver con una violencia física. Bien, en este tipo de pensamiento entonces la sociedad civil se desarrolla a través de los movimientos sociales que representan grupos de interés y que se asocian en partidos políticos. Esto sí, necesitamos partidos políticos para poder participar. Los partidos políticos aparecen entonces como el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, pensando en que sociedad civil, de que la sociedad civil no forme parte del Estado, es decir, si pensamos en separar la sociedad civil del Estado, si continuamos con esta idea de modernidad que nos habla de una sociedad civil que debe obedecer a un Estado que de algún modo tiene una serie de recursos para ejercer su derecho en sentido de policía, ¿sí? Entonces regula, prohíbe y permite en función de esas leyes. Entonces, el Estado, entre ese vínculo entre sociedad y Estado, porque transmiten las demandas de la sociedad civil que se convierten en objeto
de decisiones políticas, digo los partidos políticos, ¿no? Entonces ellos son los que se van a hacer cargo de que todas las demandas de la sociedad civil lleguen a formar parte de las decisiones del Estado, como si el Estado en realidad fuese un ente que tiene la posibilidad de dialogar o de operar, de gestionar sin personas, sin seres humanos que intervengan en ese lugar. Entonces, para el contractualismo moderno o el contractualismo, el Estado y la sociedad civil están totalmente separados, ¿sí? Lo que veníamos diciendo recién. Maquiavelo, que creo que es un moderno atrapado en un lenguaje antiguo o en un lenguaje medieval, si se quiere, dice que el Estado es el máximo poder sobre los habitantes de un determinado territorio y el aparato del que algunos hombres se sirven para adquirirlo. Esta concepción del Estado como Estado máquina se contrapone claramente a la sociedad civil o sociedad natural, que abarcaría todas aquellas actividades que escapan a la regulación estatal. En la actualidad, sin embargo, con el surgimiento del Estado social, Estado y sociedad civil, se encuentran nuevamente relacionados como dos momentos necesarios, continuos pero diferentes e interdependientes, en la medida en que existe una reapropiación del Estado por las organizaciones sociales que demandan a su vez políticas sociales por parte del Estado. Ahora bien, estas organizaciones sociales no actúan por motus propio, sino que precisan de la participación de esos partidos políticos. Ahora bien, las distintas escuelas filosóficas modernas atribuyen distintas características a la sociedad civil. Marx, por ejemplo, considera que la sociedad civil se asimila a la sociedad preestatal, que vendría siendo la esfera de la economía, es decir, un contexto en el que se desarrollan las relaciones materiales de existencia, las relaciones interindividuales previas al Estado o que están por fuera del Estado. Con lo cual, la sociedad civil, para Marx, es la base natural en la que existe un Estado en el que cada quien antepone su interés egoísta. Para el marxismo, entonces, ampliando un poco las ideas marxianas, en la sociedad civil dominan los intereses de la burguesía, porque existe una sociedad dividida en clases, en la que un grupo, es decir, la burguesía, impone su visión del mundo y sus propios intereses. En este contexto, el Estado no hace sino legitimar a través de las leyes e instituciones. ¿Sí? Lo que hace es legitimar esos intereses de la burguesía a través de estas instituciones. Así, el Estado no actúa como un agente que garantiza el libre ejercicio de las libertades individuales, sino que impone, garantiza y legaliza los intereses de la clase dominante. En la estela de Marx, digo sintéticamente para hablar un poco cómo es que entiende Marx esta cuestión de la sociedad, es decir, está interesado en el capital, está interesado en un tipo de economía, en un tipo de relación social y política distinta a la que tenemos en la actualidad, pero en las que surgen en función de la revolución industrial, algo así como la necesidad de imaginar o pensar en la posibilidad de que surjan ahí algo así como unos representantes. En cambio, Gramsci, que bueno, que trabajando y escribiendo en la estela de Marx, es un italiano que participa de todas maneras de la Revolución Rusa y entonces tiene algo así como una afinidad con Lenin y con las ideas de Marx. Gramsci considera que la sociedad civil también opera a partir de los aparatos ideológicos, es decir, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación, que garantizan la hegemonía de la clase dominante.
Ahora bien, si vale mencionarlo, Althusser toma las ideas de Gramsci, estas ideas Gramsci no las denomina aparatos ideológicos, es Althusser el que las denomina, pero de todas maneras Gramsci menciona la escuela, la iglesia y los medios de comunicación como las bases ideológicas que garantizan la reproducción de la hegemonía de la clase dominante. Bien, les dejé un texto también para que lean un poco sobre Gramsci y algún par de videos también. Entonces, que los intereses de la burguesía se impongan de distintas maneras a través de la persuasión ideológica de la sociedad civil y cuando la persuasión falla, a través de la coerción con la intervención del poder de policía del Estado en el sentido de sociedad política. Vamos a trabajar entonces sobre este autor, nos quedamos ahí. Para Gramsci, entonces, existen unos medios hegemónicos o unos medios de transferencia de las ideas hegemónicas que utilizan para trasladar esa hegemonía o esas ideas hegemónicas a la escuela, a la iglesia y a los medios de comunicación, ¿sí? Esto garantiza la hegemonía de la clase dominante. El Estado tiene una división distinta a la que habíamos visto antes porque Gramsci considera que el Estado es la suma de la sociedad política, es decir, las instituciones, las leyes, la policía, los funcionarios del Estado y la sociedad civil, amparada en la hegemonía de la clase dominante. Bien, entonces vamos a pasar al telón. Y acá en este telón vamos a recapitular entonces. En la antigüedad existe un orden jerárquico natural, es decir, una ciudadanía de élite, podríamos decir. En la modernidad existen algo así como unos contratos o pactos sociales, de los cuales, aunque hubieron varios, triunfa las ideas lockeanas, con esta idea de instalar un liberalismo democrático. En el siglo XX, la ciudadanía solo podrá ejercerla quien efectivamente es capaz de realizarse en plena igualdad y libertad, aunque estos conceptos parezcan una ilusión. Entonces, en una sociedad como la clásica, dijimos, existe un orden jerárquico natural. La ciudadanía se encuentra reservada solo para quienes pueden tener plena conciencia de la racionalidad de este orden natural, de manera tal de conservarlo y perpetuarlo por el bien de todos. Si en cambio partimos de las nociones de modernidad, la ciudadanía solo podrá ejercerla quien efectivamente sea capaz de realizar o de realizarse en plena igualdad y libertad, aunque estos conceptos parezcan una ilusión, como les había mencionado anteriormente, por esa tensión entre liberalismo y democracia. Solo pensar, entonces, ¿por qué hablo de que esto parece una ilusión? Porque el solo pensar en las guerras, en las dictaduras militares y otras yerbas que tienden a la dominación por la fuerza o por la imposición de una hegemonía, no nos queda más remedio que pensar en lo que implica dominar a través de una serie de contratos sociales internacionales. Me estoy refiriendo a la comunidad de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que tiene una proclama, en que los derechos humanos son derechos adquiridos por el solo hecho de ser humano y mientras tanto, por otro lado, se coartan o se concatenan los derechos de miles y miles y millones de personas. Entonces, para, para el lugar que prefiero pararme para mirar estas perspectivas, considero que libertad se opone a igualdad, aunque desde la modernidad nos hayan vendido esos principios juntos, vendido entre comillas, ¿verdad? Es decir, los hemos tomado, los hemos adquirido, sea por los medios que fuere.
Con lo cual resulta imposible reconciliarlos sin una seria oposición y resistencia un tipo de diálogo que nos permita eh, tener o conservar unos contratos sociales que nos permitan la participación desde otro lugar, no simplemente desde los partidos políticos. Eh, Parecería, es decir, hay repúblicas como Ecuador y como Bolivia que tienen un mandato constitucional y dividen al ejercicio de la sociedad política entre la participación de toda la ciudadanía y la participación de la gestión de la política, es decir, que la sociedad civil participa a partir de una serie de asambleas que se organizan y a modo de cascada inversa, va subiendo hasta que llega a los estamentos propiamente gubernamentales, ¿no? Pero bien, eh, esta es una idea que, nada, que no sale de mí, sino que surge de la lectura de algunos autores contemporáneos, como Laclau, como Chantal Mouffe, como Enrique Dussel, como Boaventura de Santos Sousa, y tantos otros que trabajan en la posibilidad de que podamos disfrutar de unos bienes materiales y simbólicos de una manera realmente distributiva, ¿sí? Bueno, esa es la intención. Entonces, les decía, igualdad se opone a libertad y para pasar en limpio, la libertad es un recurso del pensamiento liberal, es un invento de la modernidad, mientras que la igualdad es la base de los principios democráticos que a los que uno se podría remontar incluso hasta los antiguos. Digo, de democracia se hablaba en las polis griegas, aunque haya sido una ciudadanía de élite, la participación de la ciudadanía estaba bien clara entre los griegos atenienses, sobre todo, ¿no? De la antigüedad. Pero, ¿en qué sentido entonces en plenas democracias liberales somos iguales? Hay una significativa tensión, insisto, entre libertad y democracia. La una parece oponerse a la otra. ¿Liberales contra demócratas? Bien, cada quien que decida en qué lugar de la cancha se pone, ¿sí? Hasta la próxima, arrivederci.